Entonces, hoy día tenemos que desarrollar el tema de ciudadanía. Ciudadanía. Muy bien, ahí está. Perfecto. La ciudadanía, importantísimo. Claro que sí, porque siendo parte, obviamente, del Estado peruano, como ciudadanos, pero hay ciertas características que hay que cumplir y debemos saber. En primer lugar, tenemos acá, ¿no? La ciudadanía es la condición jurídica para ejercer derechos políticos y civiles. Muy bien, la ciudadanía es entonces la condición por las cuales vamos a hacer uso de nuestros derechos y también de nuestros deberes. Así es. Y vamos a siempre en el tema de ciudadanía, un poquito que se trata de esclarecer qué debemos entender por ciudadanía y qué debemos entender por nacionalidad. ¿Ya? A veces un poco se le confunde, pero por eso siempre es necesario aclarar. Primero tenemos lo de nacionalidad y de ahí vamos con todo a lo de la ciudadanía. En la nacionalidad, muy bien, claro que implica ser libre y tener derechos y deberes. La condición para ser ciudadano es tener 18 años y tener documento nacional de identidad azul. Muy bien, porque sabemos que los menores de edad, menores de 18, tienen DNI amarillo, como vemos acá estos niñitos con su DNI amarillo. Pero para ser ciudadano en ejercicio debemos tener un DNI azul, ¿no? Que lo da la RENIEC. Ahora, con respecto a la nacionalidad, perfecto, claro. Entonces, la nacionalidad se obtiene por nacimiento o pedido oficial. Es el vínculo entre la sociedad y el Estado. Ajá, la nacionalidad es el vínculo entre la sociedad y el Estado. Debemos acordarnos de eso. Se obtiene por nacimiento, ¿no? El lugar de nacimiento. Hemos nacido en el territorio peruano, somos peruanos, ¿no? Eso se llama también derecho de suelo. Derecho de suelo. Hemos nacido en el Perú, somos peruanos, pues. Ya está. También está, muy bien, por la naturalización. Y eso se refiere, por ejemplo, a los extranjeros. Los extranjeros que están más de 2 años en nuestro país pueden naturalizarse peruanos. 2 años tienen que estar, ¿no? Ahora, por ejemplo, que ¿no? Han llegado bastante gente de Venezuela, ¿no? Más de 1,5 millones aproximadamente, y los venezolanos que ya estén más de 2 años en nuestro país pueden adquirir la nacionalidad. Claro que es cierto, a veces el Estado peruano tiene la potestad de dársela o de negársela, de acuerdo a la conducta del extranjero. Si es de repente, por dar un ejemplo, ¿no? Un extranjero que acredita que ha estado pues trabajando, tiene una familia, ¿no? No tiene antecedentes policiales ni nada de eso, bueno, el Estado peruano le otorga, bueno, tiene más de 2 años de residiendo en el Perú, se le otorga por la nacionalidad peruana, ¿no? Pero si de repente es un extranjero que tiene antecedentes penales, ha cometido delito, ha estado en la carceleta del Poder Judicial, o sea, un problemático, ¿no? Entonces el Estado peruano se abstiene y no le da. Dice, no, porque este señor, sí, está más de 2 años acá, pero ha estado más de 2 años porque lo han estado encerrando, ¿no? Porque era problemas. Entonces el Estado peruano se abstiene y no le da, ¿no? Tiene la potestad de no darle la nacionalidad. Y la tercera es por opción, y eso tiene que ver con el matrimonio, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Por decirte, llega una venezolana y se enamora con un peruano, ¿no? Y a los 2, 3 meses se casa. Entonces, al estar casada con el peruano, la extranjera tiene la opción de pedir y de tener la nacionalidad, ¿no? Entonces, así es. De esa manera, ¿no? Entonces, la nacionalidad, repito, por nacimiento, en territorio nacional, naturalización, más de 2 años, si es extranjero, opción, el caso de un extranjero casado con una peruana, por ejemplo, ¿no? Muy bien, entonces eso es con respecto a la nacionalidad, que repito es el vínculo entre la sociedad y el Estado.
Ahora vamos, ahí está, justamente, ¿no? Por nacimiento, por naturalización, por opción. Claro que sí. Ahí está, ¿no? Entonces, importante. Vamos ahora con lo de la ciudadanía, ¿no? La ciudadanía para poder ejercer los derechos y los deberes. Recuerda, DNI azul, pero, vamos a ver, hay dos categorías. Primero, la ciudadanía de goce. La ciudadanía de goce son, por ejemplo, aquellos menores de 18 años. Claro que sí, o sea, los niños, los adolescentes, o que tienen algún impedimento para ejercer plenamente la ciudadanía. Eso es lo que vamos a ver, ¿no? Y no están los derechos de goce. Por ejemplo, todos los encarcelados, todos los sentenciados, todos los que ya están, tienen una sentencia, ¿no? Y están en la cárcel, son ciudadanos, pero de goce. Por ejemplo, no pueden ir a votar. Por ejemplo, no tienen libre tránsito. ¿Ya? Siempre hay que tener cuidado que con las personas que están encarceladas no es que hayan perdido su derecho a votar, hayan perdido su derecho a transitar, no, está suspendido hasta que ellos obtengan nuevamente, ¿no? Salgan de la cárcel y, bueno, ¿no? Se restituye su derecho, pero están suspendidos. Entonces, esos son ciudadanos de goce, ¿muy bien? De pena privativa de la libertad, por ejemplo, sentencia de inhabilitación de los derechos políticos. El Congreso de la República, por ejemplo, puede sancionar a algunas personas con la pérdida de sus derechos políticos. Eso es lo que, por ejemplo, un caso así es el expresidente Martín Vizcarra. Presidente Martín Vizcarra, por ejemplo, el Congreso lo ha sancionado, ¿no? Con 5 años de inhabilitación política, o sea, no puede postular a ningún cargo, no puede ejercer ningún cargo público. ¿Y por qué? Bueno, en el caso del expresidente Vizcarra, porque él se vacuna, ¿no? A espaldas de la población, el famoso caso del vacuna gate, ¿no? Que él dijo que no se había vacunado, sus ministros tampoco se habían vacunado, pero al final sí se habían vacunado, ¿no? Con esta vacuna china Sinopharm, y fue un escándalo, pues, ¿no? Porque tanta gente se estaba muriendo, estaba enferma, estaba mal, y ellos decían, pues, que no apuraban, ¿no? La llegada de las vacunas, y no la apuraban porque ellos ya se habían vacunado, fue terrible, ¿no? Mucha gente, me parece, ¿no? Mucha gente que aún le tenía confianza al expresidente Vizcarra, bueno, se les cayó, ¿no? La venda de los ojos al ver que el presidente, bueno, en ese caso, ¿no? Era un cínico, ¿no? Porque hasta último momento lo negó. Y su ministra también, ¿no? Incluso una de sus ministras, creo que era la de salud, la señora Pilar Macetti, le habían hecho un homenaje diciendo, no, doctora, usted ha arriesgado su vida, llorando, ¿no? Y al final estaba recontra vacunada la fulana. Qué vergüenza, ¿no? Bueno, en fin. Entonces, debido a ese escándalo del vacuna gate, el Congreso decide castigar y inhabilitar políticamente al expresidente Vizcarra de asumir un cargo público durante 5 años. ¿No? Entonces, la inhabilitación política. A veces le ha suspendido su derecho ciudadano de participar en política o de ejercer un cargo público, se lo ha suspendido. Muy bien, luego también tenemos ahí por interdicción, resolución judicial de interdicto. ¿En qué casos un juez declara o da un interdicto? ¿En qué casos? ¿Por qué? Un interdicto significa que por mandato judicial se te suspenden, ¿eh? Algunas, digamos, aspectos de la ciudadanía. A ver, por ejemplo, los ludópatas, ¿no? Entonces, una persona que sufre de ludopatía, todo el día está en las maquinitas, todo el día está apostando, todo el día está malgastando su dinero, es un ludópata. Los toxicómanos son los drogadictos. La persona drogadicta ya no es coherente, ¿no? Hasta asalta, roba, hace maldades por obtener para su droga. Entonces, el juez da una resolución de interdicto y le suspende ciertos aspectos de la ciudadanía, ¿no? Claro que sí. Luego también, ¿quiénes están suspendidos por interdicto? Los que tienen complicaciones sensoriales, por ejemplo, los sordomudos, por ejemplo, ¿no? Entonces, a menos que el sordo mudo, a través de repente de algún tipo de prueba, ¿no? Con un médico, un psicólogo, demuestre que
puede comunicarse bien. Si no, entonces también se le inhabilita, bueno, pierde algunos derechos, por ejemplo, el derecho de votar, ¿no? El sordomudo, como no está prácticamente incomunicado hasta cierto punto, entonces ¿para qué va a ir a votar? Y no se le puede asistir. Coeficiente intelectual menor a 69, ¿no? Recuerda que el rango, entre comillas, promedio es de 90 a 110. Ya, entonces una persona con menos de 69 de coeficiente intelectual se entiende que no está, pues, ¿no?, en la capacidad de entender algunos derechos, algunos deberes, por ejemplo, ¿no? Entonces, entonces tiene una resolución de interdicto, ¿no? No puede asumir algo, no puede dejar herencia, no es consciente, ¿no?, de lo que hace. Privados de discernimiento, ¿no? Igual, por ejemplo, las personas que sufren locura o Alzheimer, por ejemplo, ¿no? Entonces también se le da una resolución de interdicto y no pueden ejercer algunos derechos ciudadanos, ¿no? Igual ir a votar, testamento, hacer contratos, no pueden, pues, porque no están del todo conscientes, ¿no? O no llegan a entender qué es lo que está ocurriendo. Entonces, ahí está, ¿no? Esos son los ciudadanos de goce, que son ciudadanos, repito, menores de 18 años o que tienen algún impedimento o resolución de interdicto dado por el juez. Muy bien. Vamos ahora con la ciudadanía en ejercicio. Mayor de 18 años, tu DNI azul, listo. Ya está, a ver. En ejercicio, ciudadanía en ejercicio. Mayor de 18 años sin impedimento. Se tiene derechos y deberes, por supuesto. Mira, acá, por ejemplo, nos ponen los deberes, porque muchas veces se habla de los derechos, ¿no? Profe, derecho a la libertad, derecho a la igualdad, derecho a la seguridad, derecho a la propiedad, acá. A la expresión, listo. Pero, ¿y los deberes? ¿Cuáles son los deberes? Por ejemplo, honrar a la patria, respetar los símbolos patrios, como vemos acá, mira, ve. Respetar, defender los símbolos patrios, defender la patria en caso de guerra, el servicio militar, por ejemplo, ¿no? Ahora muy poca gente, ¿no?, hace servicio militar. Antes era obligatorio, ¿no? Ahora no. Entonces ahí está. Luego, defensa de la Constitución, ¿no?, y de la ley en general. Defensa de la Constitución y de la ley. Cumplir y hacer cumplir la ley, defender la ley. Claro, ese es parte de los deberes. Muy bien, de los deberes. Pagar los impuestos para que el Estado tenga financiamiento de poder hacer obra, poder atender a las poblaciones vulnerables. Muy bien, entonces pagar los impuestos son los deberes. Vuelvo a repetir, muchas veces se habla de los derechos, pero ¿y los deberes? Ahí está. Honrar a la patria, defender la Constitución y las leyes, pagar los impuestos. Muy bien, listo. Perfecto. Dice por acá, mecanismos de participación ciudadana. ¿De qué manera los ciudadanos pueden participar, por ejemplo, en la elaboración o propuesta de leyes o cambio de leyes? A eso se refiere con la participación ciudadana, ¿no? Entonces vamos a ver acá, mira. El voto, muy bien. En primer lugar, ¿no? Justo ahora va a haber, todavía dentro de 15 días, creo, ¿no?, las elecciones, como sí, ¿no? Bueno. Ahora, acá es algo muy curioso, ¿no? Porque se dice que el voto es libre, ¿no? Ya, es libre en el sentido de que, bueno, escoges, entre los candidatos eres libre de escoger a cualquiera, ¿no? Pero a la vez es obligatorio, ¿no? Dígame. Por ahí creo que alguien quiere participar. Este domingo, ¿no? Uy, yo estoy más volado. Pero siempre el domingo yo lo utilizo para dormir hasta tarde. Me despierto con... Sí, creo que ahora lo están poniendo cerca de las casas. A raíz de la pandemia, están poniendo cerca de donde vives, ¿no? Según la dirección del DNI, ponen cerca de donde vives. Pero de todas maneras, ¿no? Domingo es para descansar, domingo es para quedarse dormido hasta tarde, despertarse, tomar un café con leche con un tamalón y ver una película. Pero salir a votar, bueno, ¿qué se va a hacer?
Pero pensé que todavía la otra semana, o sea, que pasó mañana, es la votación. Bueno, será el sereno. Vamos a ver. Ni siquiera sé por quién voy a votar. A ver, te decía, es un poco contradictorio en el Perú, porque es libre en el sentido de que, bueno, escoges, ¿no? Libremente, ¿no? Al candidato que desees. Pero es obligatorio. O sea, no es del todo libre, ¿no? Porque si fuera libre, entonces diría, libremente digo, no quiero ir. No quiero tener mi libertad, pero en el Perú es obligatorio. En el Perú es obligatorio hasta los 70 años. A partir de los 71 ya es facultativo, ¿no? Si desea la persona mayor puede ir, si no, no. Libre, igual, todos los votos valen iguales, secreto, ¿no? Tiene ahí su cámara secreta, que es una carpeta volteada, personal, ¿no? Tú no puedes mandar a, oye, vota por mí, pues no se puede hacer eso. Personal y obligatorio, ¿no? Del voto, ¿no? Entonces la participación. La participación. Luego tenemos las iniciativas legislativas. O sea, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, quiero proponer una ley? Por ejemplo, ¿no? Quiero proponer cambiar la ley electoral para que el voto sea opcional, ¿no? El que quiere ir a votar, bien, el que no quiere, normal, ¿no? Que no tienen por qué multarse a las personas que no quieren ir. Entonces, un voto libre, realmente libre, ¿no? Entonces, una iniciativa es un proyecto de ley, pues, ¿no? O de cambio de una ley, ya está. La llevo al Congreso, se la voy a entregar a un legislador cualquiera, ¿no? El que me haga caso, pero mi propuesta, mi iniciativa de ley, tiene que estar respaldada por el 0,3% de la población electoral, que más o menos, a ver, actualmente el electorado peruano es más o menos 24 millones, casi 25, ¿eh? Entonces el 0,3% sería más o menos como 400.000 firmas. Y eso demanda tiempo y dinero. Pero bueno, pongamos que de repente pueda financiar eso. Entonces hago una campaña, consigo 400.000 firmas, un montón, 400.000 firmas y que van a respaldar mi proyecto de ley que se lo voy a dar a un congresista y el congresista lo pone a debate en el Congreso, primero ante las comisiones y luego en el Pleno, bueno, en fin, ¿no? Y ahí se verá si se aprueba o no mi iniciativa legal, ¿no? Entonces a eso se refiere la iniciativa legislativa apoyado por el 0,3% de la población electoral. 400.000 hoy en día. Claro, ya ves, proyecto de ley y también, claro, constitucional, ¿no? De repente, por ejemplo, quiero cambiar un artículo de la Constitución, ¿no? No lo sé, ¿no? De repente, qué sé yo, ¿no? En fin, algo de la Constitución quiera yo cambiar. Por ejemplo, claro, que el presidente pueda reelegirse. Ahí está. Imagínate, ¿no? Yo quiero que el profesor Castillo gobierne hasta el 2031. Yo no, yo quiero destruir este país. Entonces quiero que se dé la reelección. Entonces voy, ¿no? Con el 400.000 firmas, proyecto de ley. Quiero cambio del artículo de la Constitución que se permita la reelección porque yo quiero terminar de hundir a el Perú, que es el Titanic. Muy bien. Y que el profesor Castillo se reelija. Ya está. Estoy cambiando un artículo de la Constitución. Igual, tengo esa iniciativa legislativa, ¿ya? Siempre acompañada por el 0,3% de la población electoral, de las firmas. Luego también el referéndum, ¿no? El referéndum también es otro mecanismo, otra iniciativa también popular. En el caso del referéndum, que es una consulta específica, entonces, la propuesta de referéndum también tengo que entregarla al Congreso, tengo que llevarla a algún congresista determinado, pero en el caso de referéndum tiene que estar acompañada del 10% de firmas de la población electoral. Si son 24 millones, casi 25 millones, el 10% pues es 2 millones, ¿no? 2 millones 500, sumando, es demasiado. Pero bueno, ¿no? Pongamos que se pueda, que haya el financiamiento para hacerlo. Referéndum, ¿no? Entonces, ¿qué puedo someter a referéndum? ¿Ya? No todo puedo someter a referéndum. Por ejemplo, puedo someter a referéndum igual algún cambio en la Constitución, ¿no? Por ejemplo, que el Congreso solamente tenga
50 congresistas. Mucho congresista, mucho ladrón, ¿no? O perdón, digo, mucho congresista. Entonces yo quiero que el Congreso sea 50. Entonces voy a proponer una ley para cambiar el artículo de la Constitución de que la cantidad de congresistas sea solo 50. Entonces mi proyecto de ley, respaldada por el 10% de la población, un referéndum, señores, para preguntarle a la gente, así como ves ahí en esa cédula, sí o no. No, y el referéndum de lo que yo estoy proponiendo, ¿quiere usted que el Congreso de la República sean solamente 50 congresistas? ¿Sí o no? Punto. No puedo preguntar más. En el referéndum es simplemente sí o no, nada más. Nada que, nada que relacione, que marque lo verdadero o falso. No es una pregunta de eco. El referéndum es simplemente sí o no, nada más. En este caso, mi propuesta de que la cantidad de congresistas sea menor. Muy bien. Entonces, por ejemplo, ahí está, iniciativa constitucional, ¿no? Cambiar algún artículo de la Constitución, alguna ley, claro que sí. Descentralización, ¿no? De repente quiero crear una nueva región política, ¿no? Como alguna vez se habló, ¿no? Crear una nueva región política. Lurigancho, pues, un distrito muy grande, quiero que sea una región. Pues. Entonces lo someto junto a mis firmas, 2.500.000, ¿no? El 10% de la población electoral, que se someta a referéndum eso. Muy bien. ¿Sí o no? ¿Quiere usted que San Juan de Lurigancho sea una región política? Sí o no, punto. Ese es un referéndum. Ahora, claro, mira, no se puede someter a referéndum los derechos humanos, porque alguna vez se habló, ¿no? Vamos a hacer un referéndum para que la pena de muerte se aplique a los violadores. Y obviamente ese referéndum ganaría pues de lejos, ¿no? De que los maten, pero no. No se puede someter a referéndum los derechos humanos. Incluso nos caería un castigo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos si nos atreviéramos a hacerlo. Y hasta lo desconocería y castigaría al Estado peruano por hacer ese tipo de cosas. Luego tampoco el presupuesto, ¿no? O sea, vamos a hacer un referéndum para eliminar los impuestos. ¿Quiere usted que se eliminen los impuestos? ¿Sí o no? Obviamente va a ganar el sí, pues, ¿no? Pero si eliminamos los impuestos, ¿de qué va a vivir el Estado peruano? ¿Va a ser peor todavía? ¿De dónde va a sacar billete? ¿Va a confiscar todas las cuentas de ahorro? No, no hay nomás. Entonces, eso no se puede someter a referéndum. Tampoco el territorio nacional. Y ese es un punto bien grave, ¿eh? Porque hace unos meses, tu presidente, mi presidente, nuestro presidente, el profesor Castillo, se le ocurrió, de las tantas cosas que habla, creo que sin pensar el hombre, dijo que iba a consultarle al pueblo peruano, o a menos que yo haya entendido mal, yo entendí eso, que quería consultarle al pueblo peruano, darle una salida al mar a Bolivia. Entonces, consultarle al pueblo peruano sería un referéndum, pues, que obviamente el gobierno la puede promover, obviamente, ¿no? Normal. Pero no se puede proponer en cuanto al territorio nacional. No se puede proponer. O sea, va a ser un referéndum, ¿no? Mira, vamos a hacer un referéndum, este, entregar Tacna a Bolivia, ¿no? Vamos a someter. ¿Quiere usted que el Perú regale Tacna a Bolivia? ¿Sí o no? Ya, eso no se puede hacer. La Constitución lo prohíbe. Incluso la Constitución dice que aquel que se atreva a mutilar el territorio nacional o afectar la patria es un traidor y merecería de inmediato pues un arresto, un proceso debido, y menos un presidente, ¿no? Por eso es que me parece que le han hecho o le están dando una acusación al profesor Castillo de las tantas que tiene también ese señor, de traición a la patria, pues, porque ¿cómo va a proponer? Claro, en la entrevista que él dijo, que soltó esa pachotada, el periodista lo quedó mirando, era un periodista extranjero, ¿no? Y le vuelve a preguntar, el periodista le vuelve a preguntar, le dice, señor, ¿está usted consciente de lo que está diciendo? Así, o sea, ¿me puede repetir cómo le dijo? ¿O tiene sueño? Y el profesor Castillo le volvió a decir la tontería. Sí, yo quiero que el pueblo se manifieste. Y dice, ¿cómo decir el pueblo? Un referéndum. Si el referéndum no se puede hacer sobre el territorio nacional, y menos un presidente, pero bueno, es lo que la gente eligió, pero ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Así es. Bueno,
Vamos ahora, porque ya vimos entonces la participación ciudadana, ¿no? Iniciativa legislativa, ¿no? Proyecto de leyes, 0,3% del electorado de las firmas, propuesta de referéndum, con el apoyo del 10% de las firmas del electorado, hasta ahí todo bien. Entonces, y participan en las elecciones, ¿no? Ahora vamos con el aspecto de control ciudadano, porque eso era participación ciudadana democrática, ahora vamos con elementos de control. Por ejemplo, la revocatoria. La revocatoria se hace, es retirar a un funcionario elegido por la población. Entonces, por ejemplo, un alcalde está gobernando mal, quiero sacarlo, se puede hacer un proceso revocatorio. Un regidor, muy bien, un juez de paz, que también es elegido por la población. Entonces, esas autoridades elegidas, autoridades menores, ¿no? Porque no se puede hacer revocatorio a un congresista o no se puede hacer revocatorio a un presidente. Pero estas autoridades elegidas las podemos sacar con un proceso revocatorio. Dice, apoyada por el 25% del electorado, máximo 400.000. Por ejemplo, ¿no? Quiero sacar al alcalde de Magdalena. Este alcalde de Magdalena no hace nada, todo está lleno de basura, tiene denuncia, vamos a sacarlo. Entonces, iniciamos un proceso revocatorio. Entonces, tenemos que juntar el 25% del electorado de Magdalena, porque queremos sacar al alcalde de Magdalena. Entonces, vamos a juntar el 25% de las firmas del electorado de Magdalena. Uy, sale como 1.000.000. No, aguanta. La ley dice 400.000. Allá, entonces si llegamos a los 400.000, listo, va acá. Dice 25% o máximo 400.000, listo. Y entonces lo sometemos a un proceso revocatorio y le preguntamos. Es como una especie de referéndum también. ¿Quiere usted que el alcalde Magdalena salga del cargo? ¿Sí o no? Igualito. Ahí está. Esa es una revocatoria para autoridades elegidas, cargos electos. Gobernadores regionales que han sido elegidos, alcaldes, regidores, jueces de paz. Muy bien, así es. Muy bien. No se puede hacer ni el primer año ni el último año. Por ejemplo, ahorita, ¿no? Vamos a hacer una revocatoria porque no me gusta el alcalde de Pueblo Libre. No, pero ahorita ya es su último año de mandato. No tiene sentido. El primer año, por ejemplo, ahora va a haber elecciones, como ustedes me dicen que va a ser paso mañana, yo ni sabía. Ahora, ya se elige a un alcalde, entonces, ¿no? Asume el cargo, entonces, el primer año no se le puede hacer revocatoria. El primer año, porque se entiende que el primer año recién pues está empezando a trabajar, ¿no? Como hay que verlo. Pasado un año, ya se le puede iniciar el proceso revocatorio. No se puede hacer revocatoria ni el primer año ni el último año. Así es. Remoción. En el caso de remoción, es, por ejemplo, una autoridad designada. Por ejemplo, ¿no? El director de un hospital, ¿no? De repente vemos que el hospital está mal, que el hospital es un desorden, que no hay atención muy buena, que todo es un caos. Entonces ahí pedimos el cambio, pues, de ese director, ¿no? A ver, el Ministerio de Salud. Entonces ahí se hace un proceso de remoción. Muy bien. Apoyado por el 50% de la población local, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, ¿no? El hospital del empleado, por ejemplo. El hospital del empleado corresponde a Jesús María. Entonces tendríamos que ver ahí las firmas del 50% de la población electoral de Jesús María. Bastante, ¿no? Pero bueno, entonces, y simplemente se reúnen las firmas y listo, se presenta al Ministerio de Salud y lo tienen que sacar ese señor. Así de simple. Muy bien, para autoridades designadas, no elegidas. Así es. Al igual que la revocatoria, no se realiza ni el primer año ni el último año de gestión. ¿Ya ves? Ahí es directo, ¿eh? Juntas las firmas y lo votas. Pero tiene que ser una autoridad designada, pues, ¿no? La que voy a remover. Muy bien, entonces pues, son atribuciones de control de la población, ¿no? La rendición de cuentas, en el caso, por ejemplo, de un alcalde, un regidor, sí, se le puede pedir la rendición de cuentas, que cómo está gobernando, qué ha hecho con el presupuesto. La rendición de cuentas, sobre todo, se tiene que hacer antes de iniciar un proceso revocatorio. Claro, para ver realmente cómo está gobernando. Si en la rendición de cuentas el alcalde o el regidor en verdad no explica, ¿no? O no se entiende lo que ha hecho, o simplemente uno se da cuenta que no ha hecho nada,
se activa de inmediato el proceso revocatorio. Presupuesto participativo. El presupuesto participativo es con asociaciones, ¿no? Por ejemplo, en la alcaldía, un alcalde municipal hace partícipe, ¿no?, del presupuesto a entidades, por ejemplo, Club de Madre, ¿no?, comedores populares, por ejemplo, ¿no? Ahí es presupuesto participativo. Consulta previa, esto es en provincia. La consulta previa es cuando una comunidad se ve afectada por algún tipo de obra, sea estatal o privada. De repente van a poner una represa en un pueblo, ¿no? En Quillibamba, por decirte, ¿no? Para darte un ejemplo, en Quillibamba, ahí en Huánuco, van a poner una represa. Y entonces la población puede ser consultada si es que quiere o no que se haga esa represa. De repente la población considera que esa represa va a afectar las chacras, va a afectar el flujo de agua para el pueblo, ¿no? Entonces ellos piden una consulta previa. Antes de hacer la represa, el pueblo quiere manifestarse. Y es un referéndum, ¿no?, para ver si se accede, si el pueblo permite o no esa obra, esa represa. Esa consulta previa se hace entonces en pueblos originarios, ¿no?, en pueblos de provincia, sobre todo, que dependen mucho aún de los recursos naturales. Y la consulta vecinal, pero eso es para la demarcación territorial de un distrito, ¿no? Así, bueno, eso ya no se estila mucho porque hoy en día los distritos ya están demarcados, pero si es que hubiera algún problema se hace una consulta vecinal. Todos son atribuciones de control. Claro, esta es la consulta previa en los pueblos originarios y esa fue la revocatoria que se hizo a la señora Susana Villarán, ¿no?, pero que al final la señora Susana Villarán se quedó en el cargo porque no la revocaron. Bien, entonces vamos ahora sí con las preguntitas rápidamente, ¿ya? Entonces,